Listo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí otra vez en Voces de la Historia. Hoy estamos con mi compañera Nicole Barahona y su servidor Santiago Estupiñán. El día de hoy vamos a hablar sobre Persepolis, una película que hace una crítica a la situación por la cual viven muchas personas en Irán y refleja un poco la historia de Marjan, que es una niña que crece en plena revolución islámica y se tiene que adaptar a cambios sociales, políticos dentro dentro de este país. Vamos a hacer 5 preguntas claves donde vamos a hablar temas de política, género, identidad y obviamente relaciones internacionales. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que ¿cómo refleja Persepolis los efectos de la revolución islámica en la vida cotidiana? Y ¿qué imagen de Irán construye la película y cómo contrasta con la percepción occidental? ¿Qué nos puedes decir de eso, Nicole? Bueno, buenos días. En este caso creo que a nivel social podemos ver cómo esta revolución ocasionó que las libertades individuales pues, de cada persona se vieran afectadas, tanto en su manera de vestir, su manera de pensar y su manera de actuar. También se puede evidenciar cómo imponen una ideología ante la educación y cómo tratan como de disfrazar esta dictadura con temas religiosos y pues nacionalistas. Ya relacionándolo un poco más con las relaciones internacionales, pues podemos ver que la película nos muestra una imagen de Irán un poco compleja, ya que nos muestra temas de conflicto o de amenaza, lo que genera que pues se tenga como un estereotipo acerca del país pues debido a cómo se comporta o las cosas que le inculca a sus ciudadanos y pues a las familias, en este caso como la familia de Marjane. Sí, digamos, en mi opinión, la primera pregunta es, la película refleja muy bien los efectos que viven las personas del común, ¿sí? En este caso, Marjan, por ser una niña, tiene que crecer viendo estos cambios desde las nuevas políticas, el cambio del gobierno. Y también el tema de como toda una transformación de la identidad. Digamos que en la película se menciona, bueno, como que a principios de la película, cuando María era una niña, ella estaba apoyando como que la revolución, como que ella no era muy consciente de lo que estaba pasando, pero pues por el sentido de como de las influencias que tenía con su familia, ella como que de alguna forma estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando, pero sin embargo, mientras crece, mientras pasa el tiempo, se va dando cuenta que pues lo que sucedió con esta revolución islámica y la imposición de nuevas normas, de nuevas reglas, eh, eso ocasionó que las mujeres estuviesen perdiendo libertades y derechos dentro de este país. También en la segunda pregunta, que cómo se ve la imagen de Irán desde la película, pues se crean estereotipos, claro. Hay una parte en la película donde Marjan viaja a Europa, más específicamente creo que a Austria, en Viena, y pues ella es, como es una mujer iraní, ya que ella usa el yihad, este velo que es muy representativo, eh, es víctima de, de prejuicios, de discriminación, ya que pues todo lo que se ve desde afuera se ve que Irán es un país un poco violento, en ese momento están en guerra con Irak, y eso solo genera malos prejuicios sobre esta nación, que puede ser una nación muy próspera con mucho potencial como cualquier otra, pero en el contexto en el que se dio la película y en el contexto en el que pasaba el país, es inevitable no pensar que Irán es un lugar violento. Listo, ya vamos a seguir con el otro bloque de preguntas que hace parte de género y sociedad. Y esta pregunta hace referencia a de qué manera se abordan los roles de género y qué críticas se hace sobre la mujer. Y para complementar, como qué papel juega la identidad cultural, política y personal en el desarrollo de Marjan. ¿Cuál sería tu opinión, Nicole?
Bueno, pues en este caso digamos que en la película es muy evidente pues estas restricciones más que todo hacia la mujer, ¿no? Entonces digamos que se podía ver que tras esta revolución las limitaciones eran un poco más fuertes hacia las mujeres, como el uso del velo, la vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres y pues la reducción a sus libertades y los espacios públicos, ¿no? Pues en esta historia podemos evidenciar cómo las mujeres no podrían salir solas, no sé, bien sea a la tienda o a hacer alguna actividad sin que estuvieran acompañadas de un hombre, porque podría considerarse un delito. Entonces, digamos que en esta revolución todos se vieron afectados, sí, pero la mujer un poco más debido a estas restricciones. Sin embargo, también pues podíamos evidenciar cómo la madre de Marjane y su abuela mostraban un poco de resistencia hacia estas restricciones. Como identidad cultural, política y personal, creo que a lo largo de la historia el sentido de pertenencia cambia, ya que cuando ella pues se traslada como de país para estudiar, sigue habiendo como esa eh, limitación, ya que pues al ser una mujer iraní se sentía un poco observada, juzgada, de hecho, por el contexto pues actual de su país. Entonces, digamos que a pesar de que ella estaba buscando su libertad, el simple hecho de ser una mujer iraní no le permitía esta del todo. Sí, digamos que en la parte de los roles de género, pues la película es básicamente una autobiografía de la directora, ya que ella fue la que escribió la película y básicamente lo que quiso fue mostrar cómo vivió su niñez, cómo pensaba. Y pues claro, desde que la vemos muy joven a que cuando crece y la opción que le da a sus padres, que más que una opción es una alternativa para que ella pudiera vivir una vida más, entre comillas, tranquila, entre comillas, mejor, y viaja al exterior, a Europa más específicamente, a estudiar, buscando ese, pues digamos, como ese sueño, como creyendo que de pronto las cosas en Occidente eran diferentes, creyendo que era un lugar mejor, pero sin embargo, como ya lo hemos mencionado, cuando ella llega a Europa, se tiene que enfrentar a muchos temas, a temas de discriminación, de cuando ella está estudiando y es discriminada a veces, como que es apartada de los grupos, mucha gente no se le acerca, son muy pocas las personas con las cuales puede mantener o establecer una relación social. Sin embargo, ella se sigue sintiendo muy vacía. Y lo que pasa es que es interesante ver que, aunque sufre todas estas discriminaciones y todo, ella tiene muy arraigado ese sentimiento cultural y extraña mucho sus raíces, que es Irán. Y llega un punto de la película que ella ya no puede más y decide retornar a Irán, sabiendo que iba a perder las libertades que tenía en Europa hasta ese momento, pero pues como que la decisión final fue, pierdo libertades, pero voy a estar donde siento que pertenezco. Y ahí ya la vemos que regresa a Irán, estudia en la universidad en Irán. Vemos claros ejemplos cuando en un aula máxima se reúnen a todas las personas, pero a las mujeres las hacen en un lado, los hombres en el otro. Vemos como todas las mujeres tienen el yihad puesto, los hombres están vestidos como quieren. Y entonces se nota mucho el contraste y las normas que se han impuesto en Irán para pues, poder controlar a la población. Entonces ahí entra todos los temas de identidad cultural, política y personal del desarrollo de Marjan, ya que pues ya a lo largo de su vida tiene que tomar decisiones que si lo reflexionamos para una niña, que es desde donde comienza, son muy difíciles y tiene que adaptarse a lo que mejor le convenga según su situación. Bueno, ya como por última pregunta, ¿por qué Persepolis sigue siendo relevante hoy para entender los conflictos actuales? Eh, digamos, como por ejemplo, ¿qué conflictos o momentos actuales resuenan con la historia o qué está pasando actualmente de acuerdo a lo que se muestra en Persepolis? Ok, bueno, pues yo creo que la película sigue siendo relevante hoy en día porque
a pesar de la historia de ella, pues nos muestra también la historia de muchas personas y nos permite entender las dinámicas actuales que están relacionadas pues con el autoritarismo, derechos humanos y resistencia social. Entonces, digamos que muchos de los conflictos que se están viviendo hoy en día reflejan situaciones similares a las de la película, en donde los gobiernos limitan las libertades de las personas, controlan, registran la información o la vida, pues, de las personas. Y pues también muestra cómo estas dinámicas afectan la vida de las personas, su identidad, la forma en que se expresan en estos aspectos. Entonces, yo creo que es debido a esto que la película nos sigue impactando de diferentes maneras, buscando que pues algún día pueda como alzarse la voz y tratar de cambiar situaciones que se siguen viviendo hoy en día. Sí, Persepolis hoy en día es muy importante para poder entender cómo, cómo se dio la historia de Irán, ya que digamos, hoy en día está muy presente el tema de que Estados Unidos e Irán están en un conflicto directo. Estados Unidos tiene unos intereses en Irán que se podría decir que usan estas fachadas, entre comillas, de ser el país que vende paz y que busca la liberación de Irán. Sin embargo, solo son intereses netamente económicos. Al final, a ninguna nación le importa lo que esté pasando. Si en Irán hay violaciones contra los derechos de las mujeres, si no las hay muchas organizaciones, hay muchos grupos de personas que alzan su voz, denuncian, pero al final eso queda en el aire. No pasa nada más y es muy complicado poder cambiar la situación o las situaciones en general de lo que ocurre en estos países. No solo hablamos de Irán, vamos a hablar de países que llevan el Islam a unos extremos radicales, como es el caso de Afganistán. Eh, Sin embargo, Persepolis es una buena película donde de una manera un poco no simple, sino desde los dibujos animados, hace entender qué es lo que pasa en Irán, qué es lo que ha pasado y por qué hoy en día es así como es. Y es muy buena para hacer una reflexión y pues poder, eh, si se puede en algún momento, pensar qué se puede hacer para mejorar la situación de estas personas. Ya para finalizar, nos queremos despedir con esta frase que dice, sin libertad no hay arte y sin arte no hay libertad, ya que esta la dijo Marjan Satrapi, que es, como ya lo había mencionado, es la directora de la película y es la que muestra su vida a través de esta película y fue su manera de alzar su voz y mostrar una realidad que muchas personas desconocíamos, incluyéndome, y es muy bueno para reflexionar y poder poner en tela de juicio y debatir todos estos tipos de temas. Muchas gracias, Nicole, por haber hecho parte del capítulo de hoy y nos vemos a la próxima. Vale, gracias.